especial para todos en esta época de contingencias que nos marcan un tiempo extraordinario que pone de presente la importancia de la comunicación pública. La comunicación pública no solamente se ocupa de la gestión gubernamental o de la tarea que hace el gobernante. La comunicación pública tiene que orientarse también a pensar en las necesidades y en lo que le acontece a la gente, escuchar a la comunidad. Uno de los temas cotidianos casi que manejan las oficinas de comunicación de las entidades públicas, de las entidades gubernamentales, son las crisis. Las crisis son habituales. Casi cada día hay que enfrentar una crisis y tratar de superarla desde el punto de vista comunicacional. Muy importante para la resolución de las crisis es tener un mapa de crisis, saber con anticipación cuáles son los puntos en los que puede provocarse una crisis y tener más o menos dominados los factores a tener en cuenta. Pero como estas crisis también se producen de manera inesperada y por donde menos se le suele esperar, es muy importante actuar siempre con cabeza fría, no precipitarse, tener capacidad de análisis, porque hemos visto, por ejemplo, en crisis recientes en nuestro país, cómo la gente se lleva a muchas actuaciones equivocadas porque está recibiendo mensajes también dispersos o equívocos por parte de los gobernantes. Cuando se produce una crisis es claro entonces tener en cuenta el contexto. ¿Cuál es el contexto en el que se produce? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los actores? ¿Cuáles son las causas? Y a ese fenómeno se le va a tocar atacar con información. Entonces, establecido el contexto, vamos a definir cuáles son los elementos de la comunicación, cuál va a ser el mensaje, qué hay que decir, cuándo decirlo, a quiénes se dirige el mensaje y quiénes van a protagonizar ese mensaje, quién es el que va a decir, para que haya también una sensación de autoridad y de credibilidad en el mensaje que se va a comunicar. Muy importante entonces tener claro el mensaje. Nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos en la gobernación, una de las crisis que afrontamos fue la separación de Bajirá. El problema legal limítrofe con el Chocó y con el Instituto Agustín Codax. Se estaba poniendo en tela de juicio la pertenencia de varios corregimientos, de 3 corregimientos, de Morindo y de Turbo, a departamento de Antioquia. El epicentro del problema estaba en Belén de Bajirá. Nosotros adoptamos una frase, Bajirá es Antioquia, y esa frase la convertimos en un caballito de batalla para todas las piezas de comunicación y todos los mensajes subsiguientes que se dieron. Establecida entonces esa frase, tenemos que definir las piezas, cuáles van a ser las piezas de comunicación, qué se va a decir en redes sociales, qué se va a decir en boletines, qué vamos a pasar a los medios, a qué validadores vamos a acudir, quiénes nos van a legitimar ese mensaje, qué miembros de la comunidad, de la sociedad van a participar, porque es muy importante. Que cuando la crisis se da, se tiene al gobierno como antagonista, pues es muy importante que desde la comunidad, desde la sociedad, aparezcan voces que legitimen ese mensaje. Es muy claro también los periodos en los que se va a informar, que la gente sepa que se van a expedir unos boletines en la mañana a tal hora, en la mediodía a tal hora o en la noche, 3 boletines, 2 boletines, un boletín diario, para que la gente sepa cómo va evolucionando la crisis y no haya lugar a causar malestar o a que se produzca distorsión en el mensaje. Esto es muy claro también, ver cuál es el momento clave en que o se cambian las piezas o se empieza a dar una nueva orientación o un nuevo enfoque al problema. Cuando la crisis es muy larga, por ejemplo en el caso de Hidroituango. La crisis de Hidroituango fue una crisis muy larga que tuvo a todo el mundo en vilo, que tomó a todo el mundo por sorpresa. 15 días antes de la crisis de Hidroituango había estado el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo allí y se había hablado inclusive de fecha de inauguración y de todo lo que iba a rodear este acontecimiento, y a los 15 días se produce este fallo en la construcción de la obra. Entonces es importante también tener claridad sobre las etapas, mucha cabeza fría, mucha capacidad de reflexión. Crisis a toda hora se puede presentar,
El caso del avión del Chapecoense sucedió en las horas de la noche, entre 9:30 y 10 de la noche, se conoció la noticia. Muchos gobernantes a esa hora ya estaban lejos de su despacho, pero se necesita capacidad de reacción. Por eso hay que tener, además del mapa de crisis, un monitoreo permanente, un radar permanente a las 24 horas del día, chequeando qué puede producir, qué están diciendo los medios, qué están diciendo las redes, qué están diciendo los voceros de opinión pública, qué está diciendo la comunidad, porque ese puede ser el preámbulo o el preludio de una situación de emergencia que se presente. Recientemente, ustedes podrán evaluar el manejo que se ha hecho desde el punto de vista comunicacional de la contingencia ambiental, la cantidad de mensajes divergentes que se le dieron a la gente, el manejo errático del pico y placa, la comunicación muy tardía que llevó a mucha gente a cometer errores y esos errores les significaron comparendos, y lo que hoy está pasando con la crisis mundial producida por el coronavirus, los diferentes mensajes, los choques entre autoridades centrales y autoridades regionales que no solamente se dan en Colombia sino en todo el mundo. En España pasó, en Estados Unidos está pasando entre los gobernadores y las autoridades federales. Entonces es muy importante tener un mensaje unificado, porque finalmente es la gente la que sufre y es la gente la que paga las consecuencias. Todos estos eventos, dichos de una manera muy rápida y quizás muy desordenada, nos muestran, nos ponen de presente la importancia de una comunicación eficaz, oportuna y clara para el manejo de todas las crisis.